Hola, ¿qué tal? Soy el equipo número 9 y este es el reporte de prácticas número 4 que contendrá los reportes de la práctica número 13 y número 14. Para la práctica número 13, en la cual se vieron fasores, nos presentaban el siguiente circuito, en el cual nos pedían que calculáramos la caída de voltaje y corriente que caían en la equivalencia ZB. Para esto nos decían que la incógnita de nuestra resistencia sería de 1 kΩ y nuestra función valdría 6 por el coseno de 12.000 pi por t. Para empezar a desarrollar los cálculos de nuestro circuito, lo primero que hicimos fue nombrar nuestras resistencias. Y después, observando la ecuación de nuestro generador, podemos obtener el valor de nuestra mega, el cual en este ejercicio nos dio que la mega valdría 12.000 pi. Obtener el valor de nuestra mega nos ayudará a conocer el fasor de nuestra bobina y nuestro capacitor. Ahora pasamos a conocer el valor de la impedancia de nuestros elementos. Para la impedancia de nuestra resistencia número 2 nos daba que sería igual de 560, y esto lo pasamos a coordenadas polares, nos dio que valdría 560 con un ángulo de 0 grados. Ahora, para conocer el fasor de nuestra bobina, hicimos uso de su función, la cual nos decía que el fasor sería el valor de nuestra bobina por nuestro omega. En este caso obtuvimos que el fasor de nuestra bobina sería de 0 más 377J. Pasando esto a coordenadas polares obtuvimos que sería de 377 con un ángulo de 90 grados. Del circuito podríamos observar que el valor de nuestra ZB sería la reducción en paralelo de nuestra bobina y de nuestra resistencia número 2. Conociendo el fasor de estos elementos, únicamente tuvimos que hacer la reducción en paralelo y nos daba como resultado que ZB sería de 174.65 más 259.41J, esto en coordenadas rectangulares. Ahora, para conocer la impedancia de nuestra resistencia número 1, hicimos uso del mismo procedimiento anterior, en la cual describíamos la impedancia de nuestra resistencia número 2 y nuestra impedancia de nuestra resistencia número 1 nos daba calculada que sería de 1 kilo más 0J y la impedancia de nuestro capacitor sería de 0 menos 26.52J. Ahora, conociendo todas las impedancias de nuestros elementos, podríamos proceder a reducir toda una impedancia total. Esto se realizaría realizando una sumatoria de nuestra impedancia B más la impedancia de nuestro capacitor más nuestra impedancia de nuestra resistencia número 1. Esto nos dio como resultado 1.19K con un ángulo de 11.25 grados. Haciendo esto obtuvimos nuestro circuito equivalente, teniendo en serie nuestra fuente inicial y nuestra impedancia total. Ahora, haciendo uso de la ley de Ohm, podríamos conocer la corriente total en nuestro circuito. Esto lo haríamos calculando la división de nuestra función entre la impedancia total de nuestro circuito, y esto nos daba que sería de 6 con un ángulo de 0 grados sobre la impedancia de total, que era de 1.19K con ángulo de 11.25. Esto, realizándolo, nos daba que la corriente total en el circuito sería de 5.04 mA con un ángulo de menos 11.25 grados. Ahora procedimos a calcular el voltaje de nuestra impedancia ZB. Para esto hicimos nuevamente uso de la ley de Ohm y obtuvimos que para calcular el voltaje de nuestra impedancia sería calculando la multiplicación de nuestra impedancia ZB por la corriente total calculada. Haciendo las sustituciones pertinentes, obtuvimos que el voltaje de nuestra impedancia ZB sería de 1.57 volts con un ángulo de 44.8 grados. Para poder corroborar los cálculos anteriores, realizamos la simulación en tina y obtuvimos que los valores obtenidos en la corriente y el voltaje de ZB eran correctos. La práctica número 14 se realizaría en dos partes. Para la primera únicamente realizaríamos los cálculos de nuestras potencias en AC y en la segunda realizaríamos el cambio de nuestro factor de potencia. Y haciendo uso de un formulario previamente proporcionado en el laboratorio, primero obtendríamos los valores de nuestra beta y nuestra alfa. Para beta se obtendría del valor de nuestra corriente en ZB. En este caso beta valdría menos 11.25 y alfa se obtendría del valor del voltaje en ZB, que sería de 44.8. Ahora, para conocer el valor de teta, realizaríamos la resta de nuestra alfa menos beta. En este caso obtendríamos que nuestra teta valdría 56.05 grados y posteriormente pasaríamos a conocer nuestro factor de potencia. Este sería calculado del coseno del valor de nuestra teta, que en este caso sería del coseno de 56.05 y nos daría que el factor de potencia valdría 0.59.
Ahora pasaríamos a conocer la potencia aparente en el circuito, que sería calculada de la amplitud de nuestro voltaje por la amplitud de nuestra corriente sobre 2, y en este caso nos daría que sería de 3.95 milis. Después pasaríamos a conocer nuestra potencia relativa, que sería igual a multiplicar nuestra potencia aparente por el seno de teta, que en este caso, realizando la sustitución, nos daría que nuestra potencia relativa sería de 3.27 milis por volt sobre ampere activo. Ahora, para conocer el valor de nuestra potencia promedio, realizaríamos el cálculo multiplicando nuestra potencia aparente por el coseno de teta y obtendríamos al final que sería de 2.2 miliwatts. Y así pasaríamos a obtener la última potencia, que sería nuestra potencia compleja, la cual expresaríamos en coordenadas rectangulares, que sería de 2.2 milis más 3.27 J. Nuevamente, para poder corroborar nuestros cálculos, realizamos la simulación en Tina, obteniendo la tabla de nuestras potencias y pudimos corroborar que nuestras potencias calculadas estaban correctas. Ahora realizaremos la parte 2 de la práctica 14. Para esto únicamente realizaríamos los cálculos necesarios en nuestro cambio de nuestro factor de potencia, que sería de 0.95. Pasaríamos a calcular Qn, que sería el coseno la menos 1 de nuestro factor de potencia. Esto sería de 18.19. Y ahora pasaríamos a conocer el valor de Q2, que sería multiplicar nuestra potencia promedio por la tangente de Qn menos nuestra potencia relativa. Realizando el cálculo anterior, obtendríamos que Q2 sería de menos 2.54 milis. Y observando que el resultado es negativo, sabríamos que para obtener nuestro factor de potencia de 0.95 sería necesario el uso de un capacitor. Y viendo nuestro formulario obtendríamos el valor de nuestro capacitor, que sería obtenido por la multiplicación de 2 por Q2 sobre la amplitud de nuestro voltaje al cuadrado, y esto sería multiplicado por omega. Realizando la sustitución de estos valores, al final obtendremos que la medida de nuestro capacitor sería de 54 microfarad. Y para poder corroborar que el valor de nuestro capacitor calculado sea el correcto, hicimos uso de Tina. Para esto conectamos nuestro capacitor calculado en paralelo con nuestra ZB y obtuvimos nuestra tabla de potencias. En ella pudimos comprobar que nuestro factor de potencia en el circuito era de 945 milis, que el cual sería cercano a 0.95, que se había proporcionado como corrección de nuestro factor de potencia. En conclusión, puedo observar que no es necesario utilizar alguna fuente de corriente o voltaje, puesto que existen generadores de funciones, las cuales proporcionarán funciones como senoidales, cosenoidales o rectangulares, y que para observar el comportamiento de estas ondas podríamos hacer uso del osciloscopio en el laboratorio, así como conocí lo que es una bobina y un capacitor. No obstante, pude observar que desde los conocimientos obtenidos desde la práctica 1 hasta la última fueron necesarios para la realización de todas las prácticas, una a una. Así que tanto lo visto en clase como en el laboratorio es de suma importancia para las próximas materias. Y puedo decir que ahora comprendo mucho mejor el funcionamiento de los circuitos eléctricos.